Bueno, para el grupo de dinámica de fluidos, vamos con este último ejemplo, ya para terminar todo lo que nos faltaba con respecto a este último tema. ¿Vean? Entonces aquí pues vemos que está incluida la bomba, es lo que está. Entonces vamos a ver, es el ejemplo 11.29 del libro del MOD. ¿Ya? Dice, en un proyecto de control de la contaminación de agua, el agua contaminada se bombea verticalmente hacia arriba, 80 pies, y después se rocía en el aire para incrementar su contenido de oxígeno y evaporar los materiales volátiles. El sistema se muestra en la figura. El agua contaminada tiene un peso específico de 64 libras sobre pie cúbico y viscosidad dinámica de 4 por 10 a la menos 5 libras por segundo sobre pie cuadrado. El caudal es de 0.50 pies cúbicos por segundo. La presión a la entrada de la bomba es de 3.5 psi libras sobre pulgada cuadrada por debajo de la presión atmosférica. O sea que la presión aquí es presión de vacío. Seguramente el sistema, ¿verdad? La tubería viene y conecta hacia un depósito, la parte de abajo, ¿verdad? Del depósito. Ya dijimos que cuando la bomba, ¿verdad? La línea centro de la bomba esté arriba del espejo del fluido, pues siempre aquí habrá una presión negativa. Si el depósito estuviera en la parte de arriba, pues entonces aquí hay una presión positiva, una presión arriba de la atmósfera. Quiere decir que entonces de donde están tomando esa agua contaminada es de un depósito que está abajo de la línea de succión. Por eso es debajo de la presión atmosférica. Después, ¿verdad? Dice, la longitud total de la tubería de descarga mide 82 pies. La boquilla tiene un factor de resistencia de 32.6 basado en la carga de velocidad de la tubería de descarga. Calcule la potencia suministrada por la bomba al fluido. Si la eficiencia de la bomba es de 76%, calcule la potencia de entrada a la bomba, ¿verdad? O la potencia del motor que estuviera conectado a nuestra bomba. Bueno, entonces tenemos ahí el dibujo, ¿verdad? Tenemos la tubería de entrada de 3 pulgadas, célula 40, conecta la bomba y de aquí mandamos a rociar el agua contaminada. Entonces tenemos tubería de 2,5 pulgadas, célula 40, tenemos un codo de 90 grados estándar, tenemos la boquilla, ¿verdad? Con un diámetro de 1.30 pulgadas, ¿verdad? De diámetro. Entonces dice que la presión, ¿verdad? En el punto A, entonces el punto A pues debe de estar aquí a la entrada de la bomba, el punto A. Y el punto B, pues lo tenemos ahí en la parte, ¿verdad? Donde está ya saliendo el fluido a la atmósfera, porque ya sabemos que ahí tenemos datos. Bueno, entonces tenemos el peso específico del agua, ellos nos lo dan, 64, ¿verdad? Libras sobre pie cúbico. La viscosidad dinámica nos la dan, el caudal también. Entonces vamos a la tabla de tuberías, ¿verdad? Y a la tubería de 3 pulgadas, célula 40, y sacamos el diámetro. Le puse el subíndice A porque es el punto que está ahí. Después vamos a la tubería de 2,5 pulgadas, esta que está aquí. Esa pues no le podía yo poner el punto B porque el punto B tiene otros datos. Entonces por eso le puse diámetro de tubería, área de tubería. Y dice que la longitud, ¿verdad? La longitud total de esta tubería es de 82 pies. Que el valor de K para la tobera que tenemos aquí es de 32.6
en base a la carga de velocidad en la tubería. Nos piden calcular la potencia que la bomba le va a suministrar al fluido. Entonces la potencia es igual a la carga total de la bomba por el peso específico y por el caudal. Nos dice que la bomba tiene un 76% de eficiencia, que entonces calculemos la potencia de entrada, la potencia que el motor necesita para que trabaje nuestra bomba. Bueno, entonces, pues vemos que para calcular la potencia de accionamiento, ¿verdad?, la potencia que la bomba le va a dar al fluido, necesitamos la carga total sobre la bomba. Para eso necesitamos pues la ecuación general de la energía y que en la ecuación general de energía esté lo que necesitamos calcular. Entonces, entre el punto A y el punto B, que tenemos datos en esos puntos, ¿ya?, está nuestra bomba, pero también está las pérdidas de rozamiento o las pérdidas de energía por la instalación. Bueno, entonces vamos a la ecuación general de la energía y tenemos que la carga de presión en el punto A más la carga de posición más la carga de velocidad. Aquí, ¿verdad?, pues ya el flujo, el sentido del flujo, pues ya es por demás que uno le pusiera el flujo. Pues ya sabemos aquí cómo está descargando el agua contaminada. Entonces por eso vamos del punto A al punto B. Entonces tenemos, ¿verdad?, más la carga total sobre la bomba y menos HL, ¿verdad?, igual a la carga de presión en el punto B más la carga de posición y más la carga de velocidad. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos calcular la carga total sobre la bomba. Tendríamos que la carga total sobre la bomba es igual a la presión en B menos la presión en A, más Z de B menos Z de A, ¿verdad?, más la velocidad en B menos la velocidad en A y más HL. Esa es la ecuación que nosotros necesitamos para calcular la carga total sobre la bomba. Entonces, de los puntos de referencia que tenemos, pues tenemos el dato de la presión en el punto A, ¿verdad? Dice que es de menos 3.5 libras sobre pulgada cuadrada, que esto es igual a menos 504, ¿verdad?, libras sobre pie cuadrado. Acuérdense que aquí nada más tendríamos que multiplicar este por 144 para convertirlo, ¿no?, porque lo tenemos que utilizar en pies. Después, ¿verdad?, nosotros vemos que la presión en el punto B, el chorro está descargando a la atmósfera, así es que exactamente a la salida de la boquilla ya el chorro está expuesto a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica, ¿verdad?, cuando nosotros trabajamos con presiones manométricas, es igual a 0. Si nosotros tomamos como punto de referencia al punto A nuestro nivel de referencia, entonces el valor de Z de A es igual a 0. Z de B pues es igual a los 80 pies, ¿verdad?, la distancia que hay de la línea centro de la tubería de entrada a la línea centro de la tubería de descarga, 80 pies. Entonces, estábamos viendo los puntos de referencia, ¿verdad? Tenemos que Z de B pues son los 80 pies que tenemos ahí. Entonces tenemos 80 pies. Después de ahí, pues vemos que
La velocidad en el punto A no la conocemos. La velocidad en el punto B tampoco la conocemos. HL pues tampoco la conocemos, ¿verdad? Entonces vemos que si nosotros checamos, pues podríamos quitar la presión en B, ¿verdad? 0. También podríamos quitar ZDA, esta de aquí. Bueno, entonces ya que tenemos, ¿verdad? Que tenemos indicado qué es lo que tenemos y qué vamos a calcular, pues lo primero que podríamos empezar a calcular pues es la velocidad en A, la velocidad en B y al final calcular las pérdidas totales. Entonces tenemos que la velocidad en A es igual al caudal entre el área de A. Tenemos el caudal ya está, ¿verdad? El caudal ya está en pies, punto 50. Entre el área de A, que ahí la tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos todos los datos. 0.05132. Entonces la velocidad en A es de 9.7428 pies por segundo. La velocidad en B es decir, también va el caudal entre el área de B. Entonces tenemos el caudal punto 50. El área de B pues es el área de la boquilla. Entonces tendríamos que esto es igual a pi por 1.3, pero hay que convertirlo porque está en pulgadas. 1.3 entre 12 elevado al cuadrado y todo esto dividido entre 4. Entonces la velocidad en B es de 54.2445 pies sobre segundo, ¿verdad? Entonces ya tenemos el valor de HL, el valor de las velocidades. Vamos entonces a calcular el valor de HL, ¿verdad? Entonces voy a borrarle para poder hacer el cálculo que nos falta ya nada más, ¿verdad? El valor de HL. Entonces vamos a borrarle. Ya calculamos las dos velocidades, velocidad en A, velocidad en B. Acuérdense, la velocidad en B es el área de la boquilla. Entonces vamos, ¿verdad? Para el valor de HL. Entonces tenemos que para HL, que es lo que necesitamos. Entonces vamos primero para la tubería. Para la tubería, ¿no? Entonces vamos primero a calcular los 82 pies que tenemos de tubería. Entonces tenemos que HL es igual a F por L en D por la carga de velocidad en la tubería entre 2G. Entonces de ahí pues tenemos la longitud, los 82 pies. Tenemos el diámetro, aquí está. No tengo la velocidad, porque hace rato lo que calculamos fue la velocidad en A y la velocidad en B, pero la velocidad en la tubería, esa no la tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a calcular velocidad en la tubería, caudal entre el área de la tubería. Entonces tenemos el caudal 0.50 entre el área de la tubería, que es de 0.03326. Y entonces nos da de 15
0.033 pies por segundo. Entonces ya tenemos la longitud del diámetro, la velocidad, el valor de F. Para F pues necesitamos primero el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Entonces tenemos el dato, ¿verdad?, del peso específico y la viscosidad. No tenemos la densidad, pero la densidad nosotros la podemos calcular, ¿verdad? Porque sabemos que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces la densidad es igual al peso específico entre la aceleración de la gravedad. Y esto es igual a 64 que nos dieron de peso específico entre 32.2. Y entonces nos da de 1.9875 slug sobre pie cúbico. Entonces ya tenemos la densidad, ya podemos calcular el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds es igual a la velocidad, que la calculamos de 15.033 por el diámetro de la tubería, 0.2058. 0.2058. Y la densidad, que ahorita la calculamos, 1.9875. Y todo esto entre la viscosidad 4 por 10 a la menos 5, que ellos nos dieron el dato. Entonces el número de Reynolds, ¿verdad?, nos da de 1.53 por 10 a la 5. Entonces también es un flujo turbulento. También es turbulento. Para determinar el factor de rozamiento necesitamos dos datos: el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Entonces D entre epsilon. Tenemos el diámetro, ¿verdad?, 0.2058. Vamos a la tabla de rugosidades absolutas, ¿verdad?, y entramos para una tubería de cédula 40, que es la tubería de acero soldado, ¿verdad?, es donde encontramos para esas tuberías. Ahí en nuestra tabla, en la página 185, entonces donde dice acero comercial o soldado, es donde entran las tuberías de cédula 40 o cédula 80. Vamos aquí y estamos en el sistema inglés. Entonces sacamos este dato en pies: 1.5 por 10 a la menos 4. Y esto nos da 1372. Entonces, con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, vamos al diagrama de Moody o vamos a la ecuación, ¿verdad?, y tenemos que el valor de F es aproximadamente de 0.019. Ya les dije, puede variar un poco, ¿verdad?, un poco es lo que puede variar. Y entonces ya con eso podemos calcular las pérdidas por rozamiento en los 82 pies de tubería. Entonces tenemos 0.019 por la longitud, 82 pies, entre el diámetro, 0.2058, y por la carga de velocidad, 15.033 al cuadrado por 2 por 32.2. Entonces HL para los 82 pies es igual a 26.566 pies.
Entonces, tenemos ya los 82 pies. Si nosotros vemos en nuestra instalación, tenemos el codo, ¿verdad? Codo de 90 grados. Entonces vamos aquí, HL para codo 90 grados estándar. Igual si en la instalación no nos especifican el codo, pues nosotros lo tomamos como codo estándar. ¿Por qué? Porque hay codos de radio largo. Entonces, si no nos dice nada, pues nosotros tomamos el codo estándar. Entonces tenemos que HL es igual a la constante por la carga de velocidad en la tubería, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos que vamos a nuestras figuras y encontramos que para un codo 90 grados estándar, K es igual a 30 FT. Como estamos en una tubería de cédula 40, entonces sí tenemos ese valor de FT en la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a la tabla y vemos que FT es igual a 0.018. Ahí no tenemos que estarlo buscando, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque la tabla trae los valores. Aquí va, en la página 242, en la parte de abajo, tabla 10.5, entonces tenemos factores, ¿verdad? Factores de fricción en la zona de turbulencia completa para tuberías de acero comercial, cédula 40, nueva y limpia, o cédula 80 también. Entonces ya aquí lo que venimos es con el tamaño nominal de la tubería y nos va a dar el factor de fricción FT. Entonces en sí, ahí está directo. ¿Ya? Ya de aquí nosotros podemos calcular el valor de HL para ese codo. Entonces HL es igual a 30 por FT, 0.018 por la carga de velocidad, 15.033 al cuadrado entre 2 por 32.2. Y entonces las pérdidas de energía en ese codo es de 1.895 pies, ¿verdad? Si seguimos recorriendo nuestra instalación, entramos a la boquilla. Ellos ya nos dijeron cuál es el valor de K para la boquilla. Entonces vamos aquí a poner HL para la boquilla. Entonces HL es igual a K por la carga de velocidad en la tubería entre 2G, ¿verdad? Entonces tenemos que HL es igual a 32.6 por la carga de velocidad, ¿verdad? Que serían 15.033 al cuadrado entre 2 por 32.2. Entonces la boquilla, ¿verdad?, nos está generando pues una pérdida así, está grande, ¿verdad? Es de 114.3992 pies. Y entonces pues ya vemos que ya está, ¿verdad?, los 82 pies, el codo y la boquilla. Ya podemos entonces encontrar la HL o la HL total de todo lo que está ahí. Bueno, entonces vamos a borrarle para terminar este problema. Entonces ya nosotros al sumar tendríamos que HL total, ¿ya?,
todo lo que está en el sistema de tubería. Entonces nos da de 142.8602 pies. ¿Ya? Y entonces ya podemos calcular la carga total sobre la bomba, que es lo que necesitamos, el valor de HA. Entonces aquí debemos de tener cuidado, porque cuando hicimos el análisis de la ecuación general de la energía, se eliminó la presión en el punto B, pero me quedó el signo menos, menos, y la otra, ¿verdad? La presión en el punto A es una presión de succión, una presión negativa, entonces también es menos 504. Ahí debo de tener cuidado con esos signos. Entre 64 más 80, que nos quedó el valor de ZB, ¿verdad? Y más la diferencia de las velocidades, 54.2445 al cuadrado menos 9.7425 al cuadrado, y todo esto entre 2 por 32.2, y más HL, que fue de 142.8602. Entonces la carga total sobre la bomba, el valor de HA es de 274.9517 pies. Entonces ya tenemos la carga total sobre la bomba. Entonces la potencia que la bomba le da al fluido, pues es igual al valor de HA por el peso específico y por el caudal. Entonces la potencia, acuérdense, esto no es la presión en el punto A. No es, porque luego muchas veces pues no saben ni qué hacer ni de dónde y empiezan a poner cosas que no son ciertas. Esto no es presión en el punto A, es la potencia que la bomba le da al fluido. Entonces tenemos que es de 274.9517 multiplicada por el peso específico 64, ellos no lo dieron, y multiplicada por el caudal 0.5, que también ellos no lo dieron. Entonces la potencia que la bomba le suministra al fluido, ¿verdad?, es de 8.798.4544, pero esto está en libras por pie sobre segundo, ¿verdad? Nosotros lo tenemos que pasar a HPs. Entonces nada más hacemos la división de este número entre 550, que es la equivalencia, y nos queda de 15.9971 HPs. Se puede decir que casi es 16, ¿verdad? Bueno, entonces ya está la primera pregunta, la potencia. Después dice que la bomba tiene un rendimiento, una eficiencia del 76%, que calculemos la potencia de entrada o el motor que estaría conectado a esa bomba. Entonces tenemos que la potencia de entrada es igual a la potencia que la bomba le suministra al fluido entre el rendimiento mecánico. Y entonces tenemos que es 15.9971 entre 0.76, que es la eficiencia. Y esto nos da de 21.0488 HPs. Entonces quiere decir que el motor, ya que estaría conectado a esa bomba, pues sería de aquella capacidad.
Así es que entonces, pues con este ejemplo, ¿verdad? Pues terminamos ya toda esa parte de cálculo de ya completo todo el sistema, ya está completo todo el sistema. Entonces, con este problema damos por terminado. Me pondré en contacto con su compañera, la encargada del grupo, para fijar nuestra fecha para este examen. Que ya también no podemos irnos muy lejos, ¿ya? Muy lejos de la fecha. Entonces, esto sería